Hola, hola, recibo un cordial saludo del ingeniero Francisco Silva. Seguimos con esta ronda de videos sobre el estudio de caso que hemos iniciado. Este sería nuestro tercer video. El primer video lo pueden buscar en la descripción de este. Hacía referencia sobre los temas macro y cuál era el mejor estudio de caso para dependiendo ustedes. El siguiente video que subimos les regalábamos este formato que les estoy indicando aquí. Y también les poníamos un ejemplo de la introducción. ¿Qué se hace en la introducción, no? Y pasamos al tercer video, que ya sería todo lo restante de la parte uno que lo vamos a hacer aquí, ¿no? En primera instancia, lo que quería es darles un saludo cordial a los colegios que nos han escrito, al Colegio Juan Pablo II de Orellana, un fuerte saludo, a la Unidad Educativa María Angélica Hidrobo, a la Unidad Educativa Napo, a la Unidad Educativa Padre Rafael Ferrer, a la Unidad Educativa Néstor Mogollón. Gracias por los saludos que nos hacen llegar desde lejos y nosotros también de aquí les hacemos llegar un saludo, ¿no? Antes de avanzar, quería responder unas preguntas que estaban haciendo, que puede ser pertinente porque puede ser la duda de más de uno, ¿no? Me decían, o me escribían, me preguntaban, más de una persona me preguntó si qué pasaría si es que le ponen un marco de agua, si es que le cambian el título a rojo, azul, verde. Verán, el formato que se les facilitó está puesto todo lo que el Ministerio de Educación sugiere. Al ser una sugerencia, cada unidad educativa tiene la capacidad internamente de hacer uno que otro cambio o uno que otro agregado. Por ejemplo, si la X unidad educativa dice todos los docentes tutores guía, nosotros vamos a permitir que vaya una marca de agua del colegio. Ya, sería muy parte de esa institución, porque cada institución tiene su forma de manejar las cosas. Personalmente no les sugiero que hagan cambios porque debería ser el formato de ser lo más estricto, lo más riguroso, lo más formal posible y el negro es muy formal, ¿no? Aquí lo único que tenemos a color es el color de la institución, de ahí es muy formal todo, ¿no? Pero bueno, eso vuelvo y repito, depende del docente tutor guía y de la institución. Si quieren hacer o no quieren hacer algún cambio. Otra pregunta que había recibido es que me dicen, ingeniero, en el último documento que nosotros recibimos dice que ya no son 8 temas macro, sino que son 5 temas macro. No son 5 temas macro, siguen siendo 8 temas macro, ¿no? El documento que ahorita les estoy indicando es la guía de lineamientos para elaboración del proyecto de grado, que me imagino es la parte donde les llama la atención, porque aquí sí menciona los 5 temas macro, pero es sobre la adaptación sobre el tipo de estudio de caso. Los estudios de caso también tienen adaptación para, por ejemplo, para los estudiantes del proyecto EXYA, o los que tengan algún tipo de vulnerabilidad, o alguna necesidad educativa especial, pueden ser adaptados, ahí bajan. Creo que ya, por ejemplo, la intro no son 250, son 150 palabras y algo así. Y también les sugieren 5 temas, ahí están los 5 temas que sugiere, los temas y el estudio de caso. El estudio de caso que les sugiere el ministerio no es una camisa de fuerza para los del proyecto ella, por ejemplo. Ellos si quieren la hacen, si quieren pueden proponer su estudio de caso en función de los 5 temas macro, ¿no? Pero para los estudiantes regulares de BGU que no se encuentran en ninguna de estas situaciones, todavía son 8 temas macro. Eso no ha cambiado, ¿no? Creo que eran las preguntas que habíamos recibido. Espero haber logrado responder la mayoría, ¿no? Bueno, continuemos. Yo ya había hablado de la intro, ya hicimos la intro y nos tocaría hacer los antecedentes. Primero, ustedes, la mayoría de los docentes tutores de ustedes, vuelvo y repito, o sea, un consejo personal, ¿no? Yo aquí les puedo estar dando una referencia, pero recuerden que el que tiene la última palabra y es una de las partes de los que les van a calificar es el docente tutor guía. Entonces siempre deben estar de acuerdo que ustedes y él hablen el mismo idioma, que lo que él quiera ver en esa parte sea lo mismo que ustedes estén haciendo, ¿no? Sin importar sea completamente correcto o todavía esté un poquito variado, ¿no? Entonces esto siempre va a ser un consejo para mí, hablen con su docente tutor guía. Vamos a hacer los antecedentes. ¿Qué es un antecedente? Es una breve explicación del contexto social, político y histórico en el que surge el problema o fenómeno estudiado y tiene una extensión máxima de 250 palabras. Lo que les acabo de leer ahorita es lo que el Ministerio de Educación sugiere que sea un antecedente, ¿no? Lógicamente la mayoría de sus docentes, en mi caso también yo, cualquiera que haya hecho una monografía, sabe que los antecedentes en los demás trabajos de investigación viene a ser las investigaciones previas o toda la documentación posible que hablen de nuestro caso o problema a resolver. Pero para un estudio de caso descriptivo, los antecedentes no vienen a ser más que enmarcar el contexto social, político, histórico donde se esté desarrollando nuestro estudio de caso.
Viene a ser como un abrebocas, no como la intro. La intro resumía todo y era un abrebocas para que el lector lo quiera revisar el documento. Pero el antecedente es el como que me dice, a ver, las cosas estaban así. Y porque están así, yo aquí hago mi estudio de caso, ¿no? Entonces es como darle contexto a la situación. ¿Cómo hacer un antecedente? Lógicamente, si ustedes están hablando del COVID-19, una cosa que sí les quiero aclarar porque he visto muchos errores en redes sobre eso, el antecedente no es el marco teórico, porque he visto muchos que les aconsejan citar qué es el COVID-19, por ejemplo. Eso sería el marco teórico, las palabras claves, lo que es el virus, citar esas cosas. El antecedente es el contexto social, político, histórico, donde ustedes van a desarrollar su caso de estudio, ¿no? Entonces, a lo que yo voy. Déjenme abrir mi documento. Aquí está mi antecedente, ¿no? Personalmente, no es obligatorio, sobre todo los docentes tutores que ven este video, recuerden que tienen muchos estudiantes que no tienen conectividad. Por si acaso lo que estoy abriendo es un documento previo donde yo escribo las cositas, ya lo vamos a pasar. Ahí todavía no está con el formato que debería estar y tampoco está como debe estar normado una cita, ¿no? Aquí era el que habíamos hablado anteriormente. Verán, uy, perdón. Esto es lo que yo acabo, ¿no? O lo que yo voy a hablar de un antecedente. Como yo les decía, ¿qué es un antecedente? En el contexto del estudio de casos es como dar un panorama de cómo está la situación en donde yo voy a investigar. En este caso, el tema que nosotros habíamos plantado, el COVID-19, que era nuestro tema macro, lo ideal sería definir esta situación. Y lo primero que yo voy a utilizar no es una camisa de fuerza. Tal vez en los trabajos monográficos sí, pero aquí en esta situación de emergencia, recuerden que ustedes van a tener muchos estudiantes que no tienen conectividad para hacer consultas. A lo mucho pueden consultar sus textos del gobierno y tener WhatsApp, y los textos del gobierno no tenían información del COVID-19. Las nuevas fichas sí, ustedes pueden facilitar y tal vez ellos puedan citar de ahí. Pero a mí personalmente me gusta que los antecedentes comiencen con una cita. Creo que es una forma de ir utilizando ya citas para que nuestro estudio de casos se vuelva un poquito más formal. ¿Y cómo vamos a incluir una cita? A ver, déjenme pegarlo aquí. Ya les dije que cuando peguen algo en el formato que yo les pongo, siempre pongan pegado sin formato, ¿no? Para que adquiera el formato, ¿ya? Yo voy a comenzar mi antecedente utilizando una cita de más de 40 palabras. Les voy leyendo como hice yo para ir enmarcando mi situación o mi contexto. Dice, el mundo se encuentra enfrentando una situación sin precedentes que pone en riesgo la economía mundial y todos los sistemas de salud de los diferentes gobiernos. Gasos 2010 menciona, así es como comienza cuando ustedes quieran hacer una cita de más de 40 palabras según las normas APA. En este caso estoy en función, vean, yo aquí puse el autor y puse menciona. No va en el mismo párrafo, siempre cuando es más de 40 palabras va en un párrafo adicional. Y todo este párrafo adicional debería tener una sangría de 0,5, todo, ¿no? Vean, yo le di botón derecho, párrafo. Aquí dice que la sangría vaya en la primera línea. Sangría francesa, sería todito esto. Le pongo ninguno, bueno, ¿ya? Vamos a ponerle una sangría de 0,5, que es lo que debería pasar, ¿no? ¿Ya? Bien, listo. Ahí está, bien hechito. Si ustedes le vieron, le aumenté a todo lo que yo he citado una sangría de 0,5. Es una cita textual de más de 40 palabras, ¿no? ¿Qué acabo de citar? Dice, en diciembre de 2019 se detectó en Wuhan, una ciudad china, una agrupación de casos de neumonía de origen desconocido. Se identificó un nuevo coronavirus, el SARS-CoV-19, como causante de dicho cuadro. Dicho virus fue extendiéndose a otros países de Asia y al resto del mundo, de tal modo que la Organización Mundial de la Salud, aquí debería, bueno, es una cita textual, ¿no? Aquí debería decir Organización Mundial de la Salud, de tal manera que la Organización Mundial de la Salud OMS declaró la epidemia de COVID-19 una emergencia de salud pública internacional el 31 de enero de 2020 y posteriormente pandemia mundial el 11 de marzo. Actualmente, a la fecha de 20 de mayo de 2020, más de 5 millones de contagios han sido declarados alrededor de todo el mundo. Hay muchas personas que me han dicho por qué yo no pongo la fecha actual de ahora. Recuerden que yo estoy haciendo una cita textual. Yo estoy citando textualmente a Gasos 2020, que es una investigación que está en la página de la OMS. A la página 1 exactamente del documento que está ahí en PDF. Yo lo estoy citando, a ese documento, a ese texto.
Entonces, él describe la situación o el antecedente previo de lo que sufre el mundo, lo describe así. Y a mí me pareció que está muy apto para mi investigación, porque me da o permite que mi lector tenga una idea de lo que estamos viviendo actualmente, que es el proceso de un antecedente, ¿no? Entonces, vuelvo y repito. El antecedente debe comenzar mostrando el contexto donde yo voy a desarrollar mi estudio de caso. En este caso, yo hice una cita textual de más de 40 palabras para demostrar o citar un antecedente previo de un autor en donde me cuenta cómo fue que el virus emergió. ¿Ya? Hasta ahí ya vamos bien, vean. Hasta ahí yo ya voy. ¿Cuántas palabritas ya voy? Recuerden que yo tengo que hacer 250 palabras máximo, tengo 139. Sí me parece un bonito primer párrafo. Iniciado, parece que está en todo lo correcto. Sigamos, ¿no? Voy a aumentarlo otro parafito, porque a mí cuando es 200 les dije me gusta de hacer de a dos, aunque ustedes pueden hacer 4 más pequeños. Y voy a hacer una cita parafraseada. Usualmente antecedentes, cuando ustedes tengan cualquier trabajo monográfico, es donde más se cita junto al marco teórico, ¿no? Son donde más citas suele haber. Y el marco metodológico también tiene pegado especial, texto sin formato. Ya, aquí viene mi otro párrafo. Para hacer frente a toda esta problemática, el Ministerio de Educación, perdón, la costumbre. Para hacer frente a toda esta problemática, el Ministerio de Gobierno del Ecuador 2020 señala que se declaró el estado de emergencia sanitaria, suspensión de la jornada laboral y las clases. Además, el gobierno ratifica medidas de distanciamiento, toda esa regla para evitar que la curva de contagios crezca, aceleradamente desbordando el sistema de salud público. Desbordando el sistema de salud público. Aquí dice... Desbordando al sistema de salud público sería, ¿no? Desbordando al sistema de salud pública. Dichas medidas serán estudiadas cada semana por las autoridades pertinentes en función de flexibilizar o endurecer las mismas, dependiendo de la tasa de contagio del virus, para garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos. Aquí solo es un punto 6 de 2. Listo, ya está bien. Yo aquí aumenté otro párrafo en donde vamos aclarando qué era el antecedente, dar una idea del contexto en donde yo voy a hacer mi caso. Entonces yo hice una cita de más de 40 palabras para decir cómo el virus está extendiéndose. No cometerán el error de definir qué es el virus, no. El contexto es qué está pasando. ¿Y qué está pasando? Me apareció un virus, comenzó a alargar, enferma a todo el mundo, se declaró pandemia. Eso es mi contexto. Y también estoy utilizando un parafraseo que APA me dice que cuando yo escriba primero mi texto, después mencione a quién estoy parafraseando, en este caso el Ministerio del Gobierno del Ecuador, porque es una publicación que dice Ministerio del Gobierno del Ecuador en el 2020, en donde ellos pusieron esto y yo lo medio resumí, digamos, lo parafraseé y es lo que yo le agregué, ¿no? Entonces, en este párrafo yo doy la idea de las reglas de distanciamiento social, de toda la normativa que se está siguiendo en el Ecuador, que es el contexto en donde está mi caso, y acá fue el primer párrafo, yo di el contexto, una cita de más de 40, di el contexto de cómo el COVID-19 creció. Entonces, dense en cuenta, esto es perfecto. O sea, si ustedes van a montar un antecedente, si ustedes lo van a desarrollar un antecedente en 2 párrafitos como yo lo hice, en el primer párrafo, vayan siempre de lo macro, o sea, de lo más grande se podría decir. Yo definí que era el COVID, bueno, no definí, vuelvo a decir, sería un error. Yo conté cómo el COVID-19, el contexto del COVID-19, se desarrolló, apareció, infectó y se hizo pandemia. Y en mi siguiente párrafo yo expliqué las medidas que están adoptando el Ecuador para hacer frente a esto. Yo estoy contando o estoy dando un contexto de lo que es la actualidad del COVID-19 en mi comunidad en donde yo voy a hacer el estudio de caso. Sin importar el tema macro que ustedes hayan seleccionado, sin importar el caso que ustedes hayan seleccionado, en los antecedentes ustedes tienen que ir explicando cómo está la situación actual, cuál es el contexto de la situación actual para el tema de investigación suya, ¿no? Entonces, esta sería la partecita que yo les decía del antecedente. Ahora, una recomendación a los docentes, tutores, guías. Siempre, veamos el número de letras, siempre nos ha gustado ver el número de letras porque nos da una idea si mi trabajo está bien o no. 250 eran, ¿no? Hasta aquí tenemos 229, 230, excelente. Máximo 250, estamos muy bien, ¿no? Ahora, un consejo personal a los docentes. Si ustedes les pueden hacer citar, las citas dice una parte del ministerio que sugiere que utilicen normas APA. Si ustedes copian contenido de cualquier fuente que no sean suya, tienen que citar, porque el hecho que si ustedes copian algo, control C, control V, es plagio, si no lo citan, ¿no? Ahora,
Los docentes, aquí sí se les va a pedir mucho a los docentes tutores guía. Lógicamente, cada docente tutor guía es dueño de su asignatura en la suavidad que tenga en la creación de los antecedentes, porque recuerden que ustedes van a tener chicos que tienen muy poca conectividad, no tienen muchas opciones, y si por ejemplo ellos no les citan y les cuentan los antecedentes, por ejemplo ellos como experiencia personal les dice, a ver, los antecedentes de mi proyecto de investigación el COVID-19, yo recuerdo que tal día el Ministerio de Educación anunció que las clases se suspendían y en las noticias se transmitió que el COVID-19 y les comienzan a contar la realidad o la situación de la comunidad de ellos en función de ellos como experiencia, como observadores, se les haga válido, porque son estudiantes que les digo, no todos tienen la facilidad de consulta, no todos tienen la facilidad de coger y abrir Google y listo. Algunos estudiantes, yo en mi colegio tengo estudiantes que me toca llamarles y estarles explicando solo por llamada qué tienen que hacer. Y ellos van asimilando lo que van entendiendo porque no tienen ni WhatsApp. Hay otros que sí van a tener la facilidad. Los que sí tienen la facilidad, lógicamente, vayan a citar rápidamente porque aquí sería una parte de librarse. Si su investigación tiene citas, sí, en antecedentes yo utilicé 2 citas. Vean, una cita textual de más de 40 y una cita una cita parafraseada. Y listo, ya. Eso sería todo. Les aconsejo revisar normas APA, hay mucha información en Google en caso de que ustedes tengan dudas sobre cómo citar, dando referencia al texto, dando prioridad al autor, si es de menos o de más de 40 palabras y todo eso, ¿no? Y con eso nosotros habríamos abordado lo que es los antecedentes, una investigación corta, los antecedentes del contexto. Espero hasta el momento todo esté claro. Y con esto habíamos terminado los antecedentes, perdón, le puse un cortecito al video, y pasamos a lo que nosotros llamamos definición del caso de estudio. La definición del caso de estudio sería lo siguiente que debemos hacer en nuestro formato, ¿cierto? Recordemos que es la definición del caso de estudio. Esto les va a provocar un poquito de dolores de cabeza a los docentes tutores, ya les digo por qué, ¿no? Verán. Primero recordemos qué nos dice el ministerio que nos sugiere que es una definición del caso de estudio, ¿no? Explica el suceso, hecho, fenómeno y problema que será analizado y cómo afecta en el contexto planteado anteriormente. Y tiene una extensión máxima de 250 palabras. A ver, nosotros debemos, recuerden. En el anterior bloque que hicimos, yo ni siquiera mencioné por qué quiero hacer mi estudio de caso, ¿no? En el anterior bloque yo expliqué un contexto, o sea, dije, a ver, este era mi contexto. Conté, en mi caso utilicé citas, si ustedes quieren no pueden utilizarla. Conté el contexto, cómo están las cosas en mi comunidad sobre el COVID-19, cómo nació el COVID, cómo se gerenció y qué normativa se puso en Ecuador. Ese fue mi contexto. Pero si se dan cuenta, aquí es como hablar más del tema macro, ¿cierto? Porque yo ni siquiera he mencionado que yo quiero ver el impacto que tiene la normativa en la disminución de los casos, que era mi caso, ¿cierto? Mi estudio de casos. Entonces, aquí es donde viene la definición del problema, en donde yo debo llegar a explicar por qué quiero eso, ¿no? Entonces, recordando que aquí usualmente uno utiliza 2 partes, ¿no? Aquí les anoté, aquí usualmente uno utiliza 2 partes. Para llegar a lo que es definición del problema, uno siempre toma estos consejos. Definición del caso de estudio, ¿no? Definición del caso de estudio, de suceso o problema, ¿no? Uno siempre toma, este es el punto de partida de la investigación. Lógicamente, aquí es donde ustedes dicen, no, yo quiero investigar esto. Aquí es donde ustedes lo definen, aquí es donde ustedes parten. Y siempre tiene una forma deductiva, o sea, va de lo general a lo particular. Uno comienza hablando masivamente qué pasó y termina llegando a por qué yo quiero ese estudio de caso, ¿no? Y a mí me gusta dividirlo en 2 partes. Lo que es la primera parte, la formulación del problema, me gusta, o del caso de estudio, que comience hablando de una formulación. ¿Ya? Verán, aquí está mi primer casito. Déjenme ver si es que me deja copiar a mi pizarrita mágica. Para explicarles cómo lo construí y después lo pegamos a mi formato. Estamos en la definición, ¿no? Verán. ¿Qué escribí yo? Wow. Dice, luego de la declaración de la OMS de pandemia al COVID-19 por su rápida propagación y riesgos para la salud, los diferentes gobiernos tomaron medidas para frenar su avance y proteger su sistema de salud. Nuestro país no es ajeno a esa realidad y mucho menos nuestra comunidad, en donde las autoridades locales dispusieron una normativa a seguir a todos los ciudadanos y evitar así el contagio masivo de este virus. Aquí es donde yo voy, vean. Yo quiero hablar de la normativa, ¿cierto? Des en cuenta que comencé de lo general
a lo particular. O sea, yo comencé hablando de la OMS a nivel mundial, cómo está comenzando, y terminé hablando de mi comunidad. Esto sería ir de lo general a lo particular, ¿no? A los docentes, tutores, guías, aquí sí tener un poquito de paciencia porque si ustedes cuando hicieron su monografía, hicieron su trabajo, esto tenía mucha más extensión, pero en 250 palabras uno tiene que casi contar lo que escribe para no pasarse, ¿no? Ya, entonces comencé de lo general, llegué de la OMS y terminé en mi comunidad, ¿cierto? Después, ¿qué agregué? Por lo que para el desarrollo de esta investigación se plantea el siguiente interrogante. Cuando uno formula un problema, siempre termina planteando un interrogante, ¿no? Este interrogante es la esencia de mi investigación. Siempre yo termino y debería ir enmarcado a mis objetivos y al estudio de casos que yo voy, ¿no? Veamos. Por lo que para el desarrollo de esta investigación se plantea la siguiente interrogante. ¿Cuál es el verdadero impacto de la normativa emitida por las autoridades al momento de evitar el contagio masivo por el COVID-19? ¿Ya? ¿Qué estoy explicando yo aquí? ¿Cómo estoy haciendo mi formulación del problema o mi formulación del caso de estudio? Yo comencé diciendo lo que era la OMS, no lo que era la OMS, cómo desde la OMS se declaró pandemia, la normativa que generó en las comunidades, y dije o hice ver que esta normativa lógicamente hace o da la necesidad de ver qué tan funcional es, si ha funcionado, ha disminuido, ha aumentado. Esta necesidad es la esencia de mi investigación. Y lógicamente, todo esto me generó esta pregunta. ¿Cuál es el verdadero impacto de la normativa? O sea, ¿por qué estoy emitiendo una normativa? ¿Me está sirviendo? ¿No me está sirviendo? Eso es lo que yo digo en mi primer párrafo. Es más, personalmente yo, a muchos docentes, tutores, yo solo haría que esto sea toda la definición del problema. Para que ustedes sea más fácil explicarles a sus estudiantes, no estaría mal para ustedes, y lo que haría es alargarle un poquito para que cubra las 250 y termine en una pregunta. Ustedes aquí estarían formulando el problema y listo, ¿no? Personalmente es un consejo. Lógicamente ustedes son libres de manejar sus cositas, pegado especial, texto sin formato. Ahí está, ¿no? Luego de la declaración, listo. Ya, verán, pero yo con eso, porque yo lo hice así cortito y todavía aumenté otro párrafo, porque dice, explica el suceso, hecho, fenómeno, problema que será analizado. Yo ya lo expliqué. Dije después que se implementó la normativa, exige la necesidad o da la necesidad de saber si esa normativa funciona, ¿no? Para los que son nuevos en este video, no puedo hacer millones de casos. Yo comencé haciendo trabajo de medidas adoptadas y su importancia para evitar el contagio del COVID-19 en el Cantón Pimampiro. O sea, yo estoy queriendo estudiar o describir qué impacto tienen estas medidas, si ayudaron o no, ¿no? Listo. Ahora sí verán, me falta algo. ¿Y cómo afectan el contexto planteado anteriormente? El ministerio me dice que también aquí ponga si afecta o no en el contexto que yo planteé en antecedentes. Por eso es que yo le aumenté otro párrafo, aunque yo les digo, con lo de la pregunta para mí era más que suficiente, ¿no? Entonces yo ya no voy a formular, también voy a definir mi problema aquí o mi caso de estudio, aumentando el otro párrafo en referencia al contexto. Ya bueno, entonces vamos a aumentarle aquí mi otro párrafo y ahí les leo. Y veamos cómo nos queda. Aquí dice, a lo largo del mundo los expertos en salud recomiendan medidas de distanciamiento social, el uso de la cuarentena en las poblaciones, mascarillas entre otros. Aunque estas reglas son similares a la mayoría de las naciones, no siempre son las mismas y deben estar acompañadas de estudios descriptivos que permitan conocer su impacto al evitar la propagación del virus. Así que resolver la pregunta anteriormente planteada agregaría a nuestro escenario previamente descrito más información sobre la verdadera relación entre la normativa y la tasa de contagio para futuras decisiones de la autoridad local. ¿Ya? Vuelvo y repito, a mí personalmente, con que ustedes lleguen a contestar una pregunta o lleguen hasta plantear esta pregunta, la definición del caso de estudio ya estaría clara. Pero si ustedes quieren aumentarle un parrafito para contribuir en ver cómo afecta o definir el caso de estudio en cómo afecta al contexto anteriormente planteado, está bien. Des en cuenta que tuvo 200 palabras, póngale. Que de las 250 que pide es excelente. Entonces, ¿qué se hace en la definición del caso de estudio? ¿Cómo se va en la definición del caso de estudio? Lógicamente, les había dicho, ustedes van de lo grande a lo pequeño, intentando llegar a explicar por qué. Yo, por ejemplo, comencé hablando de la normativa
de la OMS, cómo los gobiernos locales terminaron con la pandemia hasta llegar a una normativa en la comunidad. Y yo me fui de lo grande a lo pequeño. Aquí generé mi duda. Pero si hay una normativa, ¿quién la evalúa? ¿Es buena? ¿Es mala? Y ya generé mi duda. Con eso ya tengo un planteamiento del problema. Y luego definí o agregué un párrafo más para explicar cómo esta duda afecta al contexto que yo anteriormente di, ¿no? Pero vuelvo y digo, para mí hasta aquí sería más que suficiente. Lógicamente alargando los párrafos para que cumpla la condicional dada. Pero el docente tutor guía aquí es amo y señor. Siempre consulten a su docente tutor guía si les gusta o no les gusta la idea que ustedes están planteando. Y listo. Entonces con esto lograríamos cubrir la siguiente parte. Espero haya quedado muy claro. Sé que es difícil entender esto a veces y sé que a veces también es difícil explicar por video y hacerlo de forma rápida. Espero que sea de ayuda hasta ahorita. Y seguimos en este proceso de formar la primera parte del estudio de caso. Nos tocaría ir la justificación del estudio. Otra partecita que tal vez les traiga muchos dolores de cabeza por la poca extensión que nos da el Ministerio de Educación. Primero veamos qué nos dice el Ministerio de Educación. Dice que aquí se exponen y argumentan las razones por las cuales el estudio es pertinente y tiene una extensión máxima de 100 palabras, ¿no? Esta extensión máxima es la complicada de hacer. De ahí la justificación no es difícil, pero meterla solo en 100 palabras, recuerden que 100 palabras viene a ser, bueno, aquí está, miren. Esto sería un párrafito de 7 líneas, o 2 párrafos de 3 líneas, 3, 4, 4. Es muy poquito, ¿no? Entonces, eso sería lo complejo de la justificación, ¿no? Entonces vamos a ver primero qué es una justificación, cómo se hace una justificación y listo. Déjenme borrar. De antemano no se olviden que en la descripción de este video está todas nuestras redes sociales, nos pueden escribir, compartan este video. Si la mayoría de los colegios suyos siguen la normativa de este video, para ustedes va a ser hasta mucho más fácil, ¿no? Dice, justificación del estudio de caso. Verán, cuando ustedes vayan a hacer un estudio de caso, una justificación, siempre deben decir por qué o para qué. Eso es la esencia, por qué ustedes lo hacen y para qué lo hacen, ¿no? Entonces, aquí también se habla de 3 palabras claves, lo que es la necesidad, lo que es la importancia y los beneficios que se va a obtener de su estudio de casos, ¿no? Eso sería una justificación, porque hay una necesidad. Lógicamente, si hay una necesidad, se genera una importancia porque ese estudio de casos es importante. Y lógicamente, si hay una necesidad y hay una importancia de que ustedes les hagan, va a generar un beneficio, ¿no? En mi caso, yo les planteo la siguiente justificación, digo. Tras la implementación de las diferentes medidas por los gobiernos locales para mitigar la tasa de contagios de COVID-19, nace la necesidad de evaluar dichas disposiciones mediante un estudio de caso descriptivo. Ya generé la necesidad, ¿no? Ahí está mi necesidad. Es necesario que evaluemos las medidas que estamos adoptando. Necesito poner la importancia y le pongo, el cual permite obtener el verdadero impacto de dichas reglas y cómo se ven involucradas directamente en disminuir la tasa de contagios de este virus. Ya les estoy dando la importancia. Necesario porque cada vez que yo aplique una regla necesito saber si las mismas están funcionando o no. ¿Qué importancia tiene? Que me van a permitir determinar el impacto de estas reglas, ¿no? Y acá le aumento otro que dice, beneficio. Todo esto marca un hito de mucha importancia, ya que la presente investigación puede ser tomada como punto de partida en la generación o ratificación de la nueva normativa a seguir en nuestro cantón para la reactivación económica. Ya verán, explico lo que yo hice y ustedes deberían adaptarlo a sus estudios de caso, lógicamente. Si voy a una necesidad, ¿qué dije yo? Que después de la aplicación de la normativa, se genera la necesidad de evaluar esa normativa. Yo generé la necesidad. Lógicamente, es importante conocer si esa normativa cumple, ayuda a disminuir la tasa de contagios o no. Este vendría a ser la importancia de la norma, de la necesidad que yo acabo de intentar cubrir. Y lógicamente hay un beneficio. ¿Qué beneficio yo planteo? Que si yo hago un estudio de casos donde estoy diciendo o describiendo la normativa, cómo ayuda a disminuir o no ayuda a disminuir la tasa de contagios, este estudio puede ser utilizado por las autoridades locales para ratificar la normativa, para el Código Cantonal decir vamos bien, o tomar los correctivos necesarios. Todo eso serían los beneficios, ¿no? Y a ver, recuerden que aunque no es el alcance nuestro, el alcance de esta investigación no es proponer nueva normativa, pero nuestro estudio puede servir para los que vayan a proponer la nueva normativa como un punto de partida, ¿no? Entonces, hasta aquí nosotros tendríamos ya ubicado cuál es la justificación
que es esta. Lo que voy a hacer es pasarla a mi documento como siempre le paso. Como ustedes saben, yo estoy haciendo aquí. Entonces yo voy acá, le pongo pegado, pegado especial, texto sin formato, vean. Bien. Veamos cuántas palabritas tiene esta cosita. ¿Sí? Hasta aquí tiene 95 palabritas. Para 100 como máximo estamos excelente. Esta es la justificación de estudio, que viene a ser la siguiente parte, y ahora solo nos faltaría los objetivos y terminaríamos el video del día de hoy. Ahora nos faltaría la última parte de nuestro video, los objetivos, y con esto terminaríamos la primera parte, que era la delimitación del problema, lo que ustedes deberían trabajar esta semana, ¿no? En los objetivos del estudio tenemos el objetivo general, es donde se delimita el estudio a través de la redacción de propuestos claros y va a tener... Acordarás en eso, se inicia con un verbo en infinitivo, o sea, verbos terminados en ar, er, ir, ¿no? Y son en general más dos específicos de extensión 100 palabras. Usualmente la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a trabajar un objetivo general y tres específicos, porque eso es lo que nos piden como mínimo para la monografía, las tesis. Pero aquí son un objetivo en general y dos específicos. Como es un estudio de caso descriptivo, lógicamente sí da para eso, ¿no? Antes de nada tengo muchísimas preguntas, muchísimas mensajes mandados a mi página de Instagram. Creo que en Instagram suelo contestar un poquito más rápido. Sobre la asesoría a proyectos, verán. Nosotros lamentablemente les vamos a ayudar con videos, pero de forma general. Tenemos casi 50 personas que han pedido que se les ayude en específico. Se está intentando responder a la mayoría, pero creo que entiendan que no se puede dar una asesoría individual a tantas personas, ¿no? De mi parte es como que no nos va a dar el tiempo, ¿no? Y otra cosa, esta guía está en la descripción de los videos, de este y del siguiente video que vamos a subir. Siempre voy a subir esta guía en formato para que lo puedan utilizar. Usualmente nos están pidiendo material por correo y es un poquito difícil comenzar a mandar a toditos los que nos escriben pidiéndonos por correo. Ustedes los pueden descargar de la descripción. Si tienen algún problema con el link para descargar, nos avisan para ver cómo lo solucionamos, ¿no? Entonces ahora sí vamos a hablar del objetivo general y el objetivo específico. Primero les quiero hacer ver algo, porque esto está dando muchos problemas, ¿no? Estos son los lineamientos para la elaboración del proyecto de grado. Aunque estamos en un anexo que es más para los chicos de adaptación, me estoy basando de esta partecita en donde les explica a los chicos que es un proyecto de grado descriptivo, todas estas cosas que yo les había dicho a ustedes, y les deja claro algo. Recuerden ustedes también, un estudio de caso descriptivo, o sea, lo que les manda a hacer el Ministerio de Educación, como objetivo general debería tener verbos que digan describir, analizar, comprender. Porque eso es lo que hace un estudio de caso descriptivo, o sea, de una situación dada, el estudiante describe la misma, comprende la misma. Nada más. El hecho de que uno diga o ponga un tema que diga implementar nuevas, o sea, el hecho de que solo se implemente ya deja de ser un estudio de caso descriptivo. Estamos yendo más allá. Lógicamente, mi consejo personal, el deber ser es utilizar estos verbos, describir, analizar, comprender y cualquiera que tenga relevancia con los estudios. Mi consejo personal es que siempre estén marcados en lo que les diga su tutor, porque si tu tutor les hace hacer otra cosa o salir un poquito del estudio de caso descriptivo, bueno, les tocaría respetar eso, porque al fin y al cabo es el que califica, ¿cierto? Pero ejemplo para todos los docentes, ejemplo para todos los que estén viendo este video, el estudio de caso descriptivo utiliza verbos como describir, analizar, comprender para el objetivo general, que es la esencia de esto, describir una situación dada para el estudiante, sea en su contorno, a nivel global y todo lo demás, ¿no? Bueno, ya hecho esto, recordemos que los objetivos, el objetivo general es el que plasma todo lo que uno quiere hacer. Viene a ser como la esencia de la investigación a que queremos llegar de forma general y los objetivos específicos son pasitos para llegar a eso, ¿no? Es importante que, no sé si ustedes recuerdan, yo les enseñé a hacer el marco, bueno, el marco, estábamos delimitando el problema y terminamos en una parte haciendo una pregunta, no sé si se recuerdan, por ejemplo, esta era mi pregunta, ¿no? Yo les terminé diciendo, ¿cuál es el verdadero impacto de la normativa emitida por las autoridades al momento de evitar el contagio masivo por el COVID-19? Esta era la duda que yo generé al delimitar el problema, ¿cierto? Usualmente el objetivo general debe enmarcar o debe responder esa duda, ¿no? Y como les dije, comienza con un objetivo, con un verbo en infinitivo, ¿no? En mi caso yo cogí este. Describir el impacto en la tasa de contagios de las medidas adoptadas en mi comunidad ante el COVID-19, ¿no? ¿Por qué digo esto de describir el impacto? Porque es lo que he hablado todos los videos que han pasado. Yo quiero describir cómo la normativa que han puesto las autoridades locales
ha disminuido, no ha servido en la disminución de la tasa de contagios. Es lo que estoy haciendo. Entonces mi objetivo general es terminar de describir. Alguien me puede decir, pero usted no va a poner en sugerencias que apliquen nueva normativa o X cosas. Puede llegar el caso que yo en sugerencias de este trabajo aumente algo, pero eso sería un alcance, un extra del proyecto, porque el objetivo general del proyecto, de un estudio descriptivo, es solo describir algo, ¿ya? En este caso yo estoy describiendo el impacto. El objetivo específico. ¿Cómo voy a hacer eso? En dos partes. Lógicamente, yo primero, si voy a describir algo, lo debo evaluar. Voy a evaluar las medidas de prevención adoptadas ante el COVID-19 en el Cantón Pimampiro en el año 2020. ¿Por qué quiero evaluar? ¿A qué llamo yo evaluar? Lógicamente, yo primero debería ver cuáles medidas están adoptadas aquí, ver qué rentabilidad han dado en otros cantones, compararles con este cantón. Eso yo llamaría evaluar. Y después comprender cómo la comunidad convive con las medidas implementadas para frenar el contagio del COVID-19, ¿no? Aparte, si yo quiero describir el impacto, debo primero evaluar las medidas, qué tal son, cómo son y es qué cosas, comprenderles cuáles son y después comprender cómo la comunidad convive con las medidas. Porque si yo puedo como autoridad decir la mascarilla ha funcionado a nivel nacional, pongo la mascarilla, pero mi comunidad odia las mascarillas y no la utiliza, eso también lo tengo que analizar porque es algo que debo describir. Tal vez la normativa esté bien, pero lo que esté mal es que la gente no haga caso. Entonces, hay una recomendación, puede ser endurecer las sanciones, cosas por el estilo, ¿no? Hay muchas variaciones, ¿no? Pero vuelvo y repito, aquí tengo mi objetivo general, aquí tengo mi objetivo específico. Y con esto terminamos la primera parte. Para la siguiente semana, posiblemente este fin de semana, les suba la segunda parte. Tengan fe, yo sé que a veces me tardo, pero tengan un poquito de consideración. Ser docente es complicado porque tenemos muchísimas ocupaciones. Estamos trabajando más de 12 horas. Me imagino que los docentes que ven este video me entienden. Es un poquito duro, chicos. Yo también les entiendo a ustedes. Para ustedes también es duro. De tiempo de emergencia para todos creo que es duro, ¿no? Recomendaciones iniciales. Intenten pasar este video a sus compañeros, a sus docentes, para que todos estén hablando el mismo idioma. No se olviden compartir, seguirnos en nuestras redes sociales. Y esperemos que sea de ayuda. Y están haciendo un estudio de caso descriptivo. Por el momento, creo que ya con esto terminamos cerrado todito. Espero este sea de ayuda. Cualquier cosa lo pueden decir en comentarios. Hasta luego y saludos desde aquí a todos sus colegios, ¿no? Chaito.